ídolo, jamás la podrá vencer. Y Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No dijo, si se portan bien, si se portan mal, voy a mandar a los evangélicos. No, dijo, hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Entonces, ¿el Papa es un pecador? Sí. ¿El Papa pecó? Sí pecó. Pero ojo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hay de aquellos que dicen que el Papa pecó de idolatría. No saben lo que es idolatría. ¡Qué pena! Y escucharlo de sacerdotes me da pena. Y escucharlo de laicos me da pena. Que el Papa es un idólatra porque el Papa permitió que llevaran un ídolo allá. Epa, ¿saben qué es idolatría? Idolatría es creer que un Dios falso es el Dios verdadero. Ahora pregunto, ¿el Papa Francisco cree que la Pachamama es el Dios verdadero? No. Si el Papa no cree que la Pachamama es el Dios verdadero, el Papa no ha cometido pecado de idolatría. Y los que lo están calumniando están cometiendo un pecado de calumnia. Para que él haya adorado a Pachamama, él tiene que creer que Pachamama es Dios. ¿Lo han visto? En Éxodo capítulo 32, versículo del 3 en adelante, cuando hacen un becerro de oro y lo adoran. ¿Cuándo lo adoran? Cuando dice que es un Dios. Es un Dios. Vamos a ver, y para que tengan las pruebas, ¿qué es adorar? Aquel Papa lo adoró porque el Papa se le arrodilló. ¿Y quién dijo que arrodillarse era adorar? ¿Quién dijo? ¿Usted no da cuenta que los protestantes adoran a Dios y lo hacen de pie? Los protestantes están, a lo mejor un protestante está en silla de ruedas, no se puede arrodillar y adora a Dios. ¿Eso no es arrodillar? ¿Eso no es adorar? Ahora, ¿qué es adorar? Escuche, Éxodo 32 del 3 en adelante. Ok, entonces dijo, todos se lo sacaron y lo entregaron a Aarón. Él lo recibió y fabricó un ternero de metal batido. Entonces exclamaron, Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Aquí están tus dioses, Israel, este Dios. ¿Escucharon ustedes al Papa decir, la Pachamama es tu Dios? No. ¿El que te ha salvado? No. Entonces no ha pecado de idolatría. No digan mentiras. No digan mentiras, eso es calumnia. Eso es pecado mortal, calumniar a alguien. Más todavía al Papa, es un pecado mortal. El Papa no ha pecado de idolatría. Y deben tener cuidado. Si no saben qué es adorar, entonces, cállense la boca. Pero adorar, ni los católicos ni los protestantes les pueden decir que adorar es arrodillarse. ¿Por qué? Adoramos a Dios y lo hacemos de pie o sentado. Y si estamos en una cama, no podemos levantarnos, ahí lo adoramos. Entonces, ¿por qué decimos mentiras? ¿Porque tengamos una imagen? ¿No? Si creemos que es Dios, sí es pecado de idolatría. Ahora, y entonces, ¿cuál es el pecado del Papa? El pecado del Papa es, yo no lo voy a decir, a ver si ustedes lo adivinan. Yo solamente le voy a dar capítulos y versículos. Eso ya sucedió antes. Y está escrito en la Biblia, alabado sea Dios, para que no digan que el cura Toro está inventando. Porque puede haber alguien que diga, el cura Toro, ¿y qué se cree? Que dice que el Papa es un pecador. Ay, sí, descubrieron América. Puede haber un sacerdote que me diga, el cura está blasfemando, está diciendo que el Papa es un pecador. No estoy blasfemando, estoy diciendo la verdad. El Papa es un pecador, pero es el jefe que Cristo ha colocado en la iglesia, es el vicario de Cristo, y tenemos que aferrarnos a él, porque Cristo dejó la barca en la iglesia en manos de Pedro, y aunque parezca que se hunda, ahí está Cristo con él. Eso estamos claros. Yo no estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo que el Papa es un pecado. Y le voy a mostrar cuál fue el pecado del Papa. Cometió un pecado. Sí, y el mundo entero tiene que saberlo. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 en adelante. Aquí está el pecado del Papa. Vamos a ver la misma realidad que le pasó a Pablo, o que Pablo narra a los Corintios. La misma. Con cositas distintas. Pero le trajeron un ídolo. ¿Qué fue lo que llevaron al Papa? Un ídolo. Bueno, un ídolo. Allí hubo la misma situación. Y entonces la gente no sabía qué hacer. La gente se escandalizó. Y la gente decía, ¿pero qué hacemos? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Un problema. Llega y se encuentra que hay ídolos. Y peor todavía, que le ofrecen sacrificio a esos ídolos. Y se pregunta, ¿y podemos comer carne sacrificada a esos ídolos? Vamos a ver, allá llevaron al Vaticano un ídolo. El mundo entero sabe que es un ídolo. Los protestantes lo saben, los católicos lo sabemos, el Papa sabe que esa Pachamama es un ídolo.
Eso no es oculto para nadie. Llevaron un ídolo. Yo sé que el Papa no cree que eso es Dios y que por tanto él no está pecando por eso. Pero aquí van a detectar cuál fue el pecado del Papa. Siga. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. El Papa, yo no creo que el Papa vea este video, pero sí creo que lo puedan ver los sacerdotes y los obispos. Y juzguen bien lo que estoy diciendo. Estoy compartiendo la palabra de Dios y quiero que lo vean este video varias veces para que no me hagan decir cosas que yo no dije. Y dice aquí la Biblia que el Papa sabe que un ídolo no es nada. Otra vez, ¿cómo es? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. ¿El Papa por qué permitió esto que llevaran esa Pachamama allá? Porque sabe que un ídolo no es nada en realidad. No es nada, es un ídolo. ¿Quién va a creer? ¿Van a creer ustedes que la Pachamama es Dios? Si no lo creen, ¿ustedes lo va a creer el Papa? Mucho menos. Sabemos que un ídolo no es nada en realidad. Nada. Pues por tanto no hay pecado ahí. Porque sabemos que es nada. Y que no hay más Dios que el único. El Papa está claro que no hay otro Dios sino el Dios del cielo. Por tanto, el Papa no pecó de idolatría. Para que él pecara de idolatría, tiene que creer que ese es Dios. Y el Papa sabe que no hay más que un solo Dios. Siga. Ciertamente, la gente... A ver, aquí. Otra vez, la lupa. Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente, los de Amazonía hablan de dioses, y en este caso la Pachamama, la diosa tierra, ¿es? Algo así. Fértil, algo así. No, yo de eso no sé. Bueno, la diosa de la fertilidad, gracias por ayudarme. Ajá, todo lo que ustedes saben más que yo. Entonces, otra vez, repítalo. Ciertamente, la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra. Ciertamente, estos hermanos, no el Papa, ni los que estaban con el Papa, aquellos que fueron los de Amazonía, que estaban rindiéndole culto a ese Dios, que estaban dándole alabanza a ese Dios, que estaban postrándose a ese Dios, que estaban adorando a ese Dios, ciertamente ellos creen que eso es Dios. Ellos sí lo creen. Siga. Y en ese sentido hay muchos dioses. Ya no hay solamente el de la Amazonía, hay muchos dioses. Y eso es pecado de ellos, no del Papa. Siga. Y señores, pero para nosotros los católicos y también para el Papa, hay un solo Dios. que quede claro. ¿Hay cuántos dioses? Un solo Dios. Para nosotros y para el Papa hay un solo Dios. De modo que el Papa no ha pecado de idolatría. Los que pecaron de idolatría son los que estaban adorando a ese Dios en ese momento que estaba allí. Siga. El Padre, todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Pero no todos tienen este conocimiento. ¡Oh! Aquí llegamos al pecado del Papa. Aquí llegamos al pecado del Papa. El Papa sabe que hay un solo Dios. Ustedes y yo también lo sabemos. Pero no todos tienen ese conocimiento. O sea, los que estaban ahí, los de Amazonía, no tienen ese conocimiento. Ellos creían que la Pachamama es Dios. No tienen ese conocimiento. Entonces ya comienzan a ver cuál fue el pecado del Papa. Ya están comenzando a ver. Ellos no tienen ese conocimiento. ¿Qué es lo normal que debería hacer el Papa? Enseñarlo, evangelizarlo. Ese es el pecado del Papa. No haberlos evangelizado, no haberles enseñado. Y ahí viene, ponga cuidado. Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos comer lo que se ofrece al ídolo es como sacrificar al ídolo, y con esto manchan su conciencia poco formada. ¿Cierto? Entonces, algunos pensaban que si comían algo sacrificado a los ídolos, manchaban su conciencia. Como muchos católicos piensan que porque el Papa llevó la Pachamama al Vaticano, ya tienen pecado de idolatría. Ya se contaminó. ¿Qué cuento? Sigue. Ciertamente no es un alimento el que nos hará agradables a Dios. De comerlo no será grande el provecho, y de no comer no nos faltará. Cuídense pues de que el uso de su libertad... Aquí es el pecado del Papa. Este fue el pecado del Papa. El Papa no cuidó que el uso de su libertad no haga caer a los débiles. Ese es el pecado del Papa. Él no cuidó que los débiles de la Iglesia Católica se escandalizaran con ese acto. Él no lo cuidó. Siga.
Si uno de ellos te ve a ti con tu buen conocimiento sentado a la mesa en el salón del templo, su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Oh, ¿no es eso lo que está pasando? La conciencia poca formada de los católicos, al ver que el Papa recibió a la Pachamama ya, ¿qué van a decir? Oh, entonces podemos tener otros dioses. Oh, entonces podemos ir a los brujos, podemos ir a los babalaos, a los santeros. Entonces podemos, no podemos ir a Halloween, podemos tener a ¿qué? Santa Muerte, la satánica muerte. La satánica muerte. Entonces podemos nosotros, no hay ningún problema. Si el Papa que tiene conocimiento lo hizo, ahora nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, la poca fe, ¿cómo es? ¿La poca qué? ¿Qué dice? Otra vez. Su conciencia poco formada. ¿Su conciencia? Poco formada. Eso es. A ver, hermanito querido. Esto es por qué yo estoy compartiendo aquí con ustedes. Porque veo que los católicos tienen una conciencia poca formada, incluso entre los curas. Y perdónenme, mis hermanos sacerdotes, perdónenme. No lo hago por maldad. De verdad, de corazón, no lo hago por maldad. Lo hago porque yo también soy sacerdote y pasé por el seminario y esto no me lo enseñaron. Y conozco. Y entonces tengo que decir lo que conozco. Y si alguno cree que es mentira, pues entonces ya es cuestión suya. Si a usted se lo enseñaron, pero a mí no. Entonces tenemos que saber que la conciencia poco formada de algunos sacerdotes dicen, el Papa cayó en idolatría. Es una conciencia poco formada. Pero también hay católicos que dicen, puesto que el Papa permitió que la Pachamama llegara allí y entonces que vinieran estos a hacer ese culto a esa diosa aquí, pues entonces, ¿cuál es el problema? Yo voy a permitir que en mi iglesia se le dé culto a Satanás, se le dé culto a esto, se le dé culto a aquello, porque el Papa que tiene conocimiento, ese fue el pecado del Papa. Lo voy a decir claro, el pecado del Papa fue el no evangelizar. El pecado del Papa fue el no cuidar de escandalizar a los demás. Yo no soy quien para aconsejar al Papa. Pero sí soy sacerdote del Dios Altísimo. Y me consagraron, cuando me bautizaron, sacerdote, profeta y rey. Y ejerciendo mi profesión, mi sentido de profeta del día del bautismo, tengo que decir, no aconsejar al Papa, no soy quien para aconsejarle. A pesar de que soy profeta del Dios Altísimo, por el bautismo y sacerdote del Dios Altísimo, lejos de mí querer decirle algo al Papa. Pero si yo fuera Papa, ¿qué hubiese hecho? También hubiese recibido a la Pachamama. También lo hubiese recibido. Claro que sí. Pero cuando ellos le dan el culto allí, a lo mejor no sabemos si el Papa lo sabía que lo iban a hacer o no. No sabemos. A lo mejor fue sorpresa. Pero después que lo traigan aquí, yo no me hubiese quedado callado. Yo le hubiese dicho, queridísimos hermanos de la Amazonía, nos alegra compartir la cultura de ustedes. Recibimos la cultura de ustedes como un gran valor y un gran tesoro para nosotros. Y quiero decirle al mundo entero que debemos respetar la cultura de los demás. Especialmente de estos hermanos que traen una cultura muy original, muy propia, muy pura de ustedes. Y se les respeta, se les apoya y se les anima. Pero con el corazón en la mano y como representante de Cristo, debo decirles que eso que ustedes consideran Dios a la Pachamama no es el Dios verdadero. Ese es un Dios falso. Y yo quiero presentarles al Dios verdadero. Ahí el Papa no hubiese cometido ningún pecado, porque no hubiese pecado de dejar a aquellos en el error, que es un pecado de, cuando usted ve que alguien está haciendo algo malo y no lo corrige, pecado de omisión. Tampoco hubiese hecho un escándalo, que los católicos dicen, ¿podemos adorar a otro Dios o qué? Es un escándalo. El Papa no lo adoró, pero no dijo nada de los que lo estaban adorando. El Papa no lo adoró, pero permitió que lo adoraran. Y no dijo nada. Ese silencio del Papa es un pecado. Un pecado de omisión. Y yo no soy quien para decirle nada al Papa. Yo solamente estoy diciendo que si yo fuera Papa, yo hubiese hecho eso. Y a las pruebas me remito. No me pierdas esa detalle. Pablo lo hizo. Cuando Pablo llegó a Atenas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22, creo que fue. Si no es eso, se la quedo viendo. Pero me parece que es Hechos 17, 22. Cuando Pablo llega a Atenas, donde estaban los paganos, como
no son cristianos, son paganos, traen su fe. Y Pablo se encuentra con esta gente y tenían otros dioses. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Agarrar y destruir los dioses porque eran ídolos y eran falsos? No. ¿Qué hace Pablo? Les predica. Esto no es así. Esto no es correcto. Escúchenlo, a ver. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Eso es lo que el Papa tenía que decirle a los ¿qué? Masónicos. A los de Amazonía. Ajá. Decirle, veo que son personas muy religiosas, qué cultura bien hermosa, que ustedes esto, alabe de todas las cosas que tengan. Mira, ahí está Pablo. Siga. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, Mientras me trajeron aquí a la Pachamama y yo veo esto sagrado. he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, Aquí está lo que el Papa le faltó. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. ustedes adoran sin conocer y yo se lo vengo a anunciar. El Papa Pablo ve que han adorado otros dioses. El Pablo con respeto le dice, veo que tienen muchos dioses. ¿Se acuerda que vio muchos dioses? Y él le dice, pero yo les vengo a anunciar el Dios verdadero. Y aprovecha la oportunidad para catequizarlos. Déjeme decirle que el sínodo de Amazonía es una bendición y yo lo aplaudo. Pero si no se va a evangelizar a estos hermanos, ¿de qué sirve? Y si se le va a decir sigan adorando a la Pachamama, ¿de qué sirve? Y si el Papa no fue capaz de decirle no deben adorar a la Pachamama, deben adorar al Dios vivo, entonces los que vayan a la Amazonía a evangelizar van a hacer exactamente lo mismo, porque el Papa se cayó y no dijo nada. Los de la conciencia débil. Entonces volvemos a donde estábamos en 1 Corintios, donde iba 8, donde iba. Su conciencia poco formada se dejará arrastrar y comerá también él esa carne. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió. Aquí. Despacio. Y así el débil, otra vez. Y así el Mire el pecado del Papa, mírenlo. Y así el débil, ese hermano por quien Cristo murió, se pierde a causa de tu saber. a causa de tu saber. El Papa es conocedor de que hay un solo Dios. Y es conocedor de que eso es un ídolo. Pero por él no ser capaz de explicarlo, se pueden perder muchos católicos que andan diciendo el Papa es el anticristo, es la bestia, me largo de la iglesia y me meto ahora en evangélico. Y se pierden muchos hermanos. Cuando ustedes sean papas no hagan eso. No lo hagan, no lo hagan. A ver, señor cura, usted está pecando por lo que está haciendo. Oh, ahora sí. Hasta aquí, vamos a hablar con el Papa, que no lo deje predicar más nunca, porque acaba de predicar en contra del Papa. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué se ha creído este cura? Perdónenme, hermano, que piensa así. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice que un día el Papa cometió un error delante de San Pablo y San Pablo se las cantó. Y yo tengo que decirle al Papa, con el respeto que merece, bajando la cabeza porque sé lo que es representante de Cristo, que pecó por callarse la boca y no decirle a los hermanos que estaban adorando otro Dios que eso era un pecado. Y tengo que hacer como Pablo, con respeto. Lejos de mí querer corregir al Papa, lejos de mí querer decirle al Papa, solamente quiero aclararle a los católicos, a los laicos, y si algún sacerdote lo quiere ver, pues véalo. Y si lo quiere entender, pues entiéndalo. Y si no me quiere entender, pues me perdona. ¿Por qué yo hago esto? Escuche, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Cuando Pedro llegó a Antioquía, ¿Quién? Cuando Pedro llegó a Antioquía, El Papa llegó a Antioquía. yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Otra vez, miren que la conducta, el Papa puede pecar y la conducta puede ser irreprensible. Hay que corregirle, hay que decirle las cosas, sí. Y yo tengo que decir, pero si lo tuviera de frente se lo diría, sí. Sí. Y si alguno cree que no, págame el pasaje y lléveme para allá y me pone de frente. Lo hago. Dice, otra vez. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. Le hice frente cuando su conducta era. Claro, hermanos. Claro que sí. Entonces la Biblia dice que el Papa
en esto puede pecar y nosotros como cristianos no tenemos que decir me salgo de la iglesia y me largo. Pablo, digo, yo tomo una opción. Yo voy a decirle las cosas. Invito a los señores obispos que están viendo este video. No se pongan bravos conmigo. Llamen al Papa, ustedes que están más cerca, y díganle su santidad, con el respeto que usted merece. Nosotros estamos de acuerdo con rescatar, mantener la cultura de estos hermanos, respetar esa cultura, pero creemos también que debemos evangelizar y debemos aclararle las cosas al pueblo. Hay un solo Dios y no podemos adorar otro Dios. Y usted, su santidad, no pecó de idolatría, pero pecó porque hay un pueblo esperando. ¿Qué dice usted de esa idolatría que estaban cometiendo delante suyo y que usted vio y usted no hizo nada? Y déjeme decirle, queridos hermanos, que cuando yo les digo que si yo fuera papa, eso era lo que yo haría, es porque está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5 en adelante. Le voy a mostrar que pasó algo muy semejante. Los cristianos se encontraron con los paganos. Los paganos eran los que no eran cristianos, tenían otros dioses. Y cuando se encuentran, no saben qué hacer. Los aceptamos con la cultura que traen, los aceptamos con las tradiciones que traen, o tenemos que quitarle toda la cultura y darle la nuestra. Y verá que Pedro dice que no es así, y los apóstoles dicen no, exactamente lo que dice el Papa. Hasta ahí el Papa ha dicho bien, igual que Pedro. No hay que hacerlo. Pero la diferencia entre el Papa de aquel tiempo y el Papa de ahorita es que el Papa de aquel tiempo dijo, la cultura no se la podemos quitar, tenemos que apoyarle su cultura, solamente le tenemos que pedir una cosa, que no tengan otro Dios fuera del Dios verdadero. Lo van a escuchar para que ustedes den cuenta. Va. Hechos 15. 15:5 en adelante. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, Aquí está. Vamos a poner lupa en cosas. es necesario circuncidar a los no judíos. ¿A los qué? No judíos. ¿Quiénes eran los no judíos? Paganos que tenían otros dioses. Es necesario traer a esos que tienen otros dioses y darle la cultura que nosotros tenemos, las tradiciones que nosotros tenemos. Hay que circuncidarlos. Es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Que se llama el sínodo. Llamémoslo así. El sínodo de la Amazonía. Vamos a tratar el asunto. ¿Hasta ahí va bien? Siga. Después de una acalorada discusión, ¿Han visto el sínodo? Unos están a favor, otros están en contra. ¿No lo han visto? ¿Eso ya sucedió? ¿Eso ya sucedió? Eso es lo mismito que estamos viendo. Después de una larga discusión, unos curas que apoyan el sínodo, otros que no, unos obispos que están a favor del sínodo, otros que no. Después de una larga discusión, ¿quién es el que tiene la última palabra? Pongo cuidado. Pedro tiene la última palabra. Por eso estamos esperando a ver qué va a hacer el Papa. Pedro se puso en pie y dijo, escuchen lo que dijo Pedro. hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos... ¿Cuándo quiso que qué? O sea, los de Amazonía, paganos, que tienen otros dioses, pero que vienen y que los queremos recibir y que los queremos aceptar. Ustedes saben que los paganos, ¿otra vez? Cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio... Eso fue lo que le faltó al Papa. Decirle a los paganos el anuncio del evangelio por su boca. Y eso es lo que le estamos reclamando. Siga. Y abrazaran la fe. ¿Para que abrazaran? La fe. ¿Usted cree que eso van a abrazar la fe? ¿Siguen con la Pachamama? Sigue. Y Dios, que conoce los corazones... Bueno, sigue en el versículo 13, a ver qué dice el 13. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme. Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas. Con gente pagana, los de Amazonía. Un pueblo para él. Un pueblo para él. Estamos de acuerdo, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo. Sí, al sínodo. Versículo 19, conclusiones. Aquí la lupa. Versículo 19. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos. Pero eso sí, hay algo que debemos decirle que el Papa no le dijo. Pongan cuidado. Los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan. Que se abstengan. Que no hagan más lo que estaban haciendo y que el Papa vio que lo estaban haciendo, que se abstengan de lo que es impuro. De lo que es impuro.
por haber sido ofrecido a los ídolos. Eso es lo que en aquel tiempo el Papa, junto con los obispos, hicieron el sínodo o el concilio y dijeron, ¿qué hacemos con estos, ¿cómo que se llama? No, los otros, los de Amazonía, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ya sé, no le impongamos tantas cosas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que se abstengan del culto a los ídolos, a los dioses. Si el Papa le hubiese dicho eso a los hermanos, otro gallo cantaría. Y espero, y confío, y estoy seguro que si no ve este video, ojalá y lo viera, el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Se lo va a hacer saber, porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Ustedes verán que el Papa llegará el momento en que les va a decir, ustedes lo verán, a los hermanos de Amazonía, les respetamos toda su cultura, pero crean en Cristo. Este es el Dios verdadero. Entonces se cumplirá lo que dicen las Escrituras. Y yo sé que eso va a suceder, y ustedes lo verán, y ustedes lo dirán. Solamente que el Papa no lo hizo ahorita, y muchos están tambaleando porque dicen, el Papa adoró, que cuento, el Papa no adoró nada. Pero el Papa debió hablar como dice Pedro aquí. Repítalo, ¿no? Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre, porque desde tiempos antiguos... Ya listo, eso es lo que le pidió. Versículo 28, conclusión de lo que hacen los apóstoles en ese sínodo, en ese concilio, lo que ustedes quieran llamar. Fue el parecer del Espíritu Santo. Por eso creo que el Espíritu Santo le va a hablar al Papa. ¿Cuándo? No sé, pero le va a hablar y le va a decir esto, que yo le estoy diciendo. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, no imponerles ninguna otra carga, no imponerle ninguna otra carga a la gente de Amazonía, fuera de las indispensables. ¿Cuáles son las indispensables, Lupita? ¿Cuáles son las indispensables? Que el Papa no se puede saltar, que lo tiene que hacer, que la iglesia lo tiene que hacer, que los misioneros lo tienen que hacer y que yo lo tengo que hacer. Y sería pecado mortal que yo no lo hiciera. Lo indispensable. Repítelo de nuevo. Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Aquí viene la indispensable, que no se puede saltar el Papa. Ni ningún misionero se puede saltar. Que no coman carne sacrificada a los ídolos. Que ya dejen de sacrificarle a los ídolos. Que ya dejen de adorar a los ídolos. Que ya dejen la pachamama de creer que es Dios. Eso es un ídolo. Y no pueden seguir adorando a ese Dios. No pueden seguir adorando a ese Dios. Hemos decidido no ponerle más cargas. Lo demás, la cultura de ellos lo aceptamos, vamos a recibirlo, pero vamos a sacarlo del culto a los ídolos, de la adoración a los ídolos. Ese es el pecado del Papa, y es un pecado. Ahora, ¿el Papa está fallando en la doctrina de la fe? No, el Papa no ha dicho nada en contra de la fe. ¿Cometió un pecado? Sí. Es un pecador, como nosotros. ¿Y por eso no vamos a abrir la iglesia? No, señor. No, debemos diferenciar una cosa de la otra. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que Cristo nos enseña, orar por el Papa. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Pablo hizo. Por eso me pareció curioso lo que el padre Teo, saludo para el padre Teo, decía. Recomiendo a los laicos que le escriban al nuncio apostólico de su país y le digan que el Papa le dé una explicación, porque estamos sin explicación de qué fue lo que pasó. Me parece muy sensata esa propuesta, porque no es pecado hacerlo y es nuestro deber de hacerlo. Su santidad, necesitamos una explicación. ¿Por qué usted no le dijo nada? Para que el Papa se dé cuenta que cometió un pecado. Un pecado de haber callado, de no haber denunciado el pecado de la idolatría. Y eso pues se hace cómplice. Y yo no le puedo callar. Es el Papa. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ustedes y yo debemos tener claras las cosas. ¿Ya? Y quiero argumentar algo. ¿Sabe que algunas personas critican a aquel que agarró los ídolos y los tiró al río? Yo también lo hubiese hecho. Yo también lo hubiese hecho. Porque la cultura hay que respetarla. ¿Sabe qué? Si yo encontrara a esa persona que agarró ese ídolo y lo tiró al río, lo agarraría, le daría un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y le daría un premio. Y lo felicitaría. Porque eso significa
hombre que tiene pantalones en el puesto y que es capaz de conocer su fe, saber su fe y defender su fe. No tiene ningún problema. Pero no podemos permitir que nos profanen el templo con esto. ¿Sí? Y ahorita hay muchos que están profanando el templo. Que en el templo tengan la satánica muerte. Que se tenga diablos, brujas. Yo he visto iglesias vestidas con brujos y brujas. Los sacerdotes lo profanan y los laicos no dicen nada. ¿Dónde está la fe? ¿Cuándo van a defender la fe? No se trata de ponerse grosero con el Padre. Se trata de agarrar la Biblia y comenzar a predicarle con la Biblia. Padre, mire, con el respeto que usted merece, no estamos de acuerdo con esto, por esto y por esto y por esto. Si soy catequista, aplicárselo. ¿Que me votan? Me voy con gusto. ¿Listo? Pero llegó la hora cero. Llegó la hora en que somos o no somos. Dijo Jesús, o conmigo o contra mí. O recogen o desparraman. Llegó la hora de los cristianos valientes, de los decididos, de los que pongan el corazón en la mano y digan, Señor, te amo y por ti daré la vida, no me importa. Llegó la hora, porque si no, el diablo nos va a agarrar y nos va a llevar con él por no ser firmes en la fe. La pregunta de Jesús queda en el aire. ¿Se acuerdan la pregunta de Jesús de Marcos 18:8? Lucas 18:8. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Vamos a escucharla, porque esta interrogante me cuestiona a mí. Lucas 18:8. Y yo le pregunto a los católicos, ¿será que cuando venga Cristo encontrará fe en usted? ¿O ya la botó, ya la perdió, ya la tiró a dónde, o la dejó a dónde? ¿La tiene firme? Vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? Yo les aseguro que les hará justicia y les hará como pronto, y lo hará pronto. Pero cuando venga... Aquí, otra vez. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Esa pregunta es para ti personal y para mí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? O sea, ¿va a encontrar fe en ti? ¿Va a encontrar fe en mí? Si no tiene una fe sólida, firme, si lo hace tambalear cualquier tontería. Bueno, vamos a terminar. Les invito a que hagamos una oración por el Papa, por la Iglesia y por los católicos débiles que están debilitados porque ya creen que perdieron todo. Vamos a unirnos para hacer una oración allá donde está católico. Si usted es protestante, no importa, también puede orar por el Papa. Ya he hablado mucho del Papa, en contra del Papa. Ahora ore por el Papa. Y vamos a orar por el Papa como dijo Jesús. Y vamos a pedirle por los católicos vacilantes que han perdido su fe, porque el Papa no defendió la fe de nosotros. Entonces, simplemente vamos a pedirle al Señor. Padre omnipotente, sabemos que tú has fundado la única iglesia que lleva 2000 años, que es la Iglesia Católica, y has dejado un jefe, un papá, un pastor que guía a esa iglesia, y es el Papa. Sabemos que el Papa es humano y ha pecado. Te pedimos perdón por el pecado del Papa, de no haber reprendido a aquellas personas que estaban adorando a otro Dios y que no te adoraban a ti, por no haber dicho nada y por haber causado eso un motivo de escándalo para otros hermanos. Te pido que le perdone, y como tú fundaste la iglesia y lo dejaste a él al frente, por medio de tu Santo Espíritu, ilumínale para que él pueda ver ese pecado que cometió y pueda corregirlo y pueda seguir guiando a tu iglesia como lo ha hecho, como tú lo mandaste. Te pido también por los católicos que tienen una fe vacilante, que por cualquier cosa ya están abandonando tu iglesia, cuerpo místico tuyo. Te pido, Señor, para que nos dé una fe firme, sólida, una esperanza y un amor grande, para que podamos al final de nuestra vida disfrutar de las promesas que tú nos ofreces. Señor, te pedimos por los hermanos separados, para que no odien, para que aprendan a amar, para que no critiquen e insulten, sino que aprendan a orar. Te pedimos para que vuelvan a la iglesia y de un solo rebaño bajo un solo pastor. Te pedimos por el Sínodo de la Amazonía, por los misioneros que van a ir allá, para que sean valientes y capaces de predicar tu palabra sin miedo, sin temor, y para que aquellos que van a recibir el mensaje tengan una conversión
y te adoren a ti, el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, dueño y Señor de nuestra vida.